Hola, buenos días. Soy Oscar Silva. Hoy vamos a dedicar este tutorial a hablar del sistema de configuración de CLC Laboratorio. Hay algo que todos los usuarios, todos los clientes siempre nos preguntan es ¿qué hago si ya tengo un formato de impresión establecido en mi empresa, en mi laboratorio? ¿Cómo hago para adaptar el CLC Laboratorio a esta factura? Pues eh, mm, debo decirles que ya con la compra del sistema, con el pago del sistema, ya usted tiene derecho a enviarnos una copia de su factura o una captura de pantalla de su factura, y nosotros sin ningún costo adicional le configuramos el sistema para que imprima eh, en su formato ya que usted ya tiene preestablecido. Sin embargo, para muchos usuarios esto no es lo más práctico, porque tienen que escanear la factura, tienen que enviárnosla, más luego si se trata de facturas en forma continua. Esto requiere la configuración, una configuración muy precisa en el sitio para que no se salte, para que no quede montada sobre el logo. En fin, tiene muchos detalles que el usuario preferiría poder hacerlo en el sitio, o sea, donde tiene su impresora, donde tiene su computadora. Bueno, pensando en eso, hemos diseñado un método muy sencillo de configuración del formato de factura, y es lo que justamente a lo que nos vamos a dedicar hoy. Para entonces a comenzar, vamos a ir al menú configuración, impresión, y aquí nos muestra el nuevo entorno de configuración. Eh, Debo decirles que si no le aparece esta pantalla de esta forma, quiere decir que su sistema no está actualizado, que la versión de su sistema no está actualizada, por lo tanto debe actualizarla antes de continuar. Para eso se lo recuerdo brevemente. Van a reportes, perdón, ayuda, actualizar versión. Al presionar ahí, el sistema le va a dar las indicaciones para actualizar su versión. Fíjense que estamos en la versión 2.1 y en la revisión 192. Entonces, ya saben, configure su versión si no le aparece este entorno. En este entorno de configuración, lo primero que nos muestra es que tenemos dos tipos de formato: el personalizado y el estándar. El estándar ya ustedes lo deben conocer, y el personalizado, que es al que nos vamos a dedicar, este que vemos aquí del lado derecho. A este punto dedicamos el tutorial número 13, que el tema es configuración de impresión. Hablamos bastante acerca de eso, así que les recomiendo, si quieren conocer más detalles de cómo configurar manualmente, por decirlo así, vean el tutorial número 13, que es de configuración de impresión, porque hoy vamos a dedicarnos a ver cómo se configura la impresión de formato o el formato de impresión, mejor dicho, de la factura gráficamente. Para ello vamos a presionar este botón que vemos aquí, que es vista previa, y él nos muestra cómo va a quedar la factura. Quiero recordarles algo que hablamos en el tutorial de configuración de impresión, que es lo siguiente: todo valor que yo coloque en negativo no aparecerá en la factura. Por ejemplo, el caso del número de control, es decir, el número que utiliza el CENIA, al colocarle -1 no me va a aparecer en la factura. Fíjense que aquí no está esa línea. Si yo le pusiera, por ejemplo, 82 en el eje de las Y, aquí lo veo que aparece, ¿verdad?, con 80 y 2.
pero eso normalmente no se debe imprimir porque eso ya viene preimpreso en la factura. Por lo tanto, le colocamos -1. Es bueno en un principio, cuando estoy configurando, saber eso, pues que al colocar valores negativos no va a aparecer en la factura. Si yo quisiera que algo aquí no me aparezca en la factura, simplemente le coloco -1 tanto en el eje de las X como el de las Y, y no va a aparecer. Bueno, continúo. Aquí, como lo ven, es un entorno bastante sencillo. Yo puedo desplazar todas las líneas al lugar que mejor me convenga o que necesite según el formato que yo tenga. Por ejemplo, le pongo el caso de la condición de pago esta. Para yo modificar su posición, disculpen, eh, debo hacer clic sobre esa etiqueta y luego moverla, desplazarla, pues bien sea izquierda o derecha, ¿verdad? Aumentando o disminuyendo su valor en el eje de las X. Si yo quiero desplazarla hacia arriba o hacia abajo, entonces voy a utilizar el eje de las Y, no el de las X. Entonces, si quiero desplazarla hacia arriba, si yo quisiera en esa posición que me quedara la etiqueta contado, pues simplemente hago eso, la desplazo hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo al formato que yo tenga de facturación. Igual voy a hacer con cada ítem o con cada línea, puedo desplazarlo. Esto, si usted tiene un formato libre, es decir, se conoce como formato libre el que solamente trae el logo, el número de control impreso ya por la imprenta, pues, y el pie de página. Luego usted tiene que colocar, o el sistema tiene que colocar todos los datos, es decir, la etiqueta, nombre, factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, es decir, todo. El sistema tiene que elaborar el resto, porque, le repito, el formato libre solo aparecerá el logo de su empresa, el RIF, no, el número de control y el pie de página. Entonces, el sistema necesita imprimir todas las etiquetas. Pero si el caso es que usted, su factura no es formato libre, sino que ya tiene impresas esas etiquetas, por ejemplo, ya dice número de factura, fecha de emisión, etcétera, todas las demás etiquetas, usted debe tildar donde dice imprimir etiquetas, no. Y con eso se va a imprimir exclusivamente los datos, es decir, de la línea número de factura no se imprimirá la palabra o la etiqueta número de factura, sino el número como tal, igual con la fecha, igual con todos los datos, ¿verdad? Igual con cliente. Y así va a salir. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se imprime con etiquetas y cómo se imprime sin etiquetas. Entonces vean, esta es una factura que se imprimió con etiquetas. Fíjense que tiene nombre, dirección, número de factura, en sí todas las etiquetas. Ahora vean la diferencia que hay con una sin etiquetas. Fíjense, esta fue la misma factura, fíjense que es el mismo número, 41062, que fíjense que aparece solo el número de la factura, pero no aparece la palabra número de factura. Aquí aparece el nombre del cliente, pero no la palabra nombre de cliente. Y así pueden ver pues todo donde esto subtotal no aparece, la línea divisoria de por sí no aparece. Es decir, esta es imprimir sin etiquetas. Muy bien, una vez que usted ya configuró todos los parámetros, que fijó la posición de cada línea, solo le resta presionar el botón continuar y luego el botón salvar. Aquí ya con esto queda guardado ese formato y es cómo va a imprimir la factura. Voy a recordarles algo, a mencionarles algo importante aquí, que es la siguiente. La fecha de emisión y la fecha de vencimiento se desplazan en un mismo bloque. Es decir, cuando yo modifico la posición de la fecha de
de emisión, fíjense que se mueve junto con la fecha de vencimiento. Eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de configurar la factura, ¿verdad? Debe dejar el espacio en caso de que desee desplazar un poco más debe dejar el espacio para la siguiente línea, que es fecha de vencimiento. Igualmente, junto con el RIF del cliente va a encontrar la palabra o nombre de paciente, cédula del paciente y el número de historia del paciente, que en caso de ser diferente el nombre del cliente y el nombre del paciente, el sistema va a agregar estas líneas automáticamente. Por lo tanto, si usted moviliza la línea del RIF o cédula de identidad, fíjense que se mueve junto con la línea con los datos del paciente. Si lo pongo arriba o abajo, fíjense que se mueven juntos. Entonces tome eso en cuenta a la hora también de configurar su factura. Bien, eso es todo. Yo creo que con esto terminamos esta breve explicación de cómo configurar el formato de factura con el sistema CLC Laboratorios. Recuerde que ante cualquier duda que usted tenga con respecto a este y otros puntos del sistema CLC Laboratorio, puede escribirnos a la dirección soporte@controllaboratorio.com. Igualmente puede comunicarse por los teléfonos de contacto. Del mismo modo, a través de Skype podemos comunicarnos, bien sea vía chat, telefónicamente o a través de videoconferencias.